Luego de las constantes caídas del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, en Chile han surgido algunas voces que ya hablan derechamente de una crisis. Es por eso que los representantes de las mayores mineras del país apuntan a apretarse el cinturón ante una menor demanda del commodity, fundamental para nuestra economía. Precisamente para conversar de este y otros temas nos acompaña mañana en directo el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ministro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Sebastián. Ministro, a ver, démosle una dimensión primero a esta crisis del precio del cobre, que se acerca a los $2 con riesgo de pasar incluso esa frontera hacia abajo. ¿Qué tan grave es la crisis para la minería a nivel nacional? Bueno, yo creo que todos los analistas del sector minero local han señalado que este, sin lugar a dudas, es un escenario complejo para ellos. Y no cabe ninguna duda, si pensamos hace algunos años atrás, el precio del cobre alcanzó los $4.50 y hoy día está en torno a los $2, ha sido una caída muy significativa. Y nosotros lo hemos dicho, nosotros hemos sido una economía que depende de manera importante del precio del cobre. Por lo tanto, de esta situación, más allá de las situaciones puntuales respecto a las variaciones de corto plazo que puedan existir o no, pero más allá de eso, la nuestra es una economía que ha dependido demasiado del cobre y que tiene que comenzar a diversificarse. Y en el mismo sector de la minería, y lo veíamos hace algunos días en un seminario, el sector minero también tiene que ser un sector que tiene que pasar a incrementar su productividad, a no depender del precio para lograr esa ganancia en competitividad, y también a generar encadenamientos productivos que no ha generado, o sea, también a colaborar en ese proceso de diversificación. Pero Óscar Larrache, el fin de semana, el presidente del directorio de Codelco decía que quizás era bueno que algunos trabajadores empezaran a pensar en moverse a otros sectores, como una invitación en fondo a ir saliendo de este sector, porque de alguna forma eso habla de una crisis que puede ser de largo aliento también. ¿Es necesario hacer ese llamado efectivamente a la gente que esté en torno al rubro minero, empezar a buscar nuevos horizontes? Bueno, acá yo creo que hay dos situaciones que son distintas. Una respecto a la situación de mediano a largo plazo del cobre. Los mismos analistas del sector del cobre hablan de inversiones de 75.000, 77.000 millones de dólares por los próximos 10 años, lo que implica de que ese es un sector que va a tener una cantidad muy significativa de recursos en términos de inversión. Hay algunos que dicen que podría ser más que mayor esa cifra si se recuperara el precio del cobre, si hubiesen mejores condiciones para la inversión en el país. El tema es que no sabemos cuándo va a ocurrir eso. Un debate aparte. Pero lo cierto es que en el escenario base, en el escenario actual, ya hay considerado una cantidad muy importante de recursos. Y otra es la situación de corto plazo. Y en la situación de corto plazo, ciertamente que los menores precios del cobre han afectado al sector, están afectando al sector, y eso puede tener algún tipo de efecto, han dicho algunos ejecutivos de las empresas respecto de materias del empleo. Lo importante es que la economía sea capaz de absorber la generación de empleos en otros sectores de la economía. ¿Y es capaz o no? Bueno, una de las cosas que nos ayuda en ese proceso es el tipo de cambio. Yo creo que el tipo de cambio de alguna u otra forma está jugando ese rol. No olvidemos que el tipo de cambio se ha depreciado en el caso chileno cerca de un 50%, lo que genera una ganancia en competitividad muy importante en sectores exportadores de nuestra economía. ¿Y qué puede hacer el Estado para ayudar a esos procesos de reconversión para esa gente que se fue y se la jugó toda por irse al norte a una minera y que ahora quizás se va a quedar sin pega? Bueno, lo que estamos diciendo nosotros son dos cosas. Primero, que no tenemos que reinventar la rueda. Acá no se trata de decir, mire, sabe que Chile tiene que dejar de ser un país exportador de cobre. Hemos dicho, Chile tiene que pasar de ser un país exportador de cobre a ser un país exportador de minería. ¿Qué implica eso? Eso implica que empresas pequeñas, medianas, proveedoras de la minería tengan la posibilidad también de transformarse en proveedores no solo de empresas locales, sino de empresas extranjeras. Inmediatamente uno incrementa sus volúmenes de negocio, porque si un proveedor de la minería en Chile es proveedor de la minería en Perú, o en Colombia, o en Argentina, o en Brasil, inmediatamente tiene más actividad y por lo tanto aumenta su nivel de actividad. ¿Y hay capacidad para eso? ¿Hay capacidad para pelear afuera también? Yo creo que nuestras empresas han demostrado una capacidad de competitividad importante. El tipo de cambio también ayuda muchísimo. Cuando uno tiene un tipo de cambio de 460 pesos es distinto que cuando tiene un tipo de cambio de 700 pesos. Sí, claro. Esos pesos adicionales que se reciben por cada dólar ayudan mucho a la competitividad de esas empresas. Entonces, ahí tenemos un tremendo potencial en materia de proveedores de la minería. Lo hemos llamado nosotros en nuestro programa estratégico de la minería, los proveedores de clase mundial. Y lo que queremos es desarrollar proveedores chilenos
partiendo que somos una economía que produce 1/3 del cobre en el mundo, para que esos proveedores también generen una cantidad significativa de recursos. Nos hemos puesto una meta, 10.000 millones de dólares de exportaciones en bienes y servicios de proveedores en un plazo de 10 años. ¿Para qué? Precisamente para generar esos mayores encadenamientos productivos y más actividad. Tenemos que hacer muchísimo en turismo, tenemos un plan estratégico también de desarrollo del turismo, acuicultura y alimentos saludables. Te doy ahí 4 sectores que son clave y donde el tipo de cambio juega un rol fundamental. Ministro, esa apuesta por tratar de compensar la caída en la inversión de la minería con un sector exportador que se ve beneficiado por un mayor tipo de dólar, era una teoría que también la planteaban otros economistas, analistas del mercado, pero que en la práctica no se ha concretado de la forma quizás como muchos esperaban para tratar de repuntar efectivamente las cifras de crecimiento económico por ciertas aprehensiones de parte de los propios inversionistas de ese sector, que pese a tener un dólar muy bueno, no se atreven quizás a meterse todavía. ¿Cómo se puede impulsar un mayor desarrollo precisamente de esos sectores exportadores para que empiecen a mover la economía local y a generar más empleo también? Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer en cada uno de estos sectores es ver dónde están las brechas, las diferencias para ganar competitividad, productividad. En turismo, por ejemplo, sabemos que tenemos que aumentar nuestros recursos en materia de promoción. Chile gastaba hasta el año pasado, hasta el año 2014, la mitad en promoción de lo que hace Perú. Y que lo que hemos dicho nosotros, que vamos a doblar nuestro gasto, nuestra inversión en promoción de Chile, de forma tal de que los turistas extranjeros conozcan cuáles son todas nuestras bondades en materia turística y vengan a nuestro país. Y también tenemos que aumentar, por ejemplo, el gasto que realizan los turistas en nuestro país. Un turista que va a Nueva Zelanda gasta 4 veces más de lo que gasta en Chile. Y mucho de eso es ¿por qué? No porque nuestro país no tenga las bellezas naturales que tiene Nueva Zelanda, sino porque tenemos menos oferta en calidad turística para poder captar esos dólares adicionales. Y ahí tenemos un plan de desarrollo de servicios del turismo para precisamente captar ese valor y generar más divisas por cada uno de los turistas. Un plan muy claro y categórico. Te hemos dicho también que en alimentos saludables tiene una tremenda oportunidad. Estábamos hablando antes de salir a cámara el tema de China. Sí. Cuando China pase de invertir menos y ya está en esa transición a consumir más, va a consumir más alimentos, va a consumir más de un montón de bienes que nosotros producimos. Por eso hemos dicho que los alimentos saludables son un sector tremendamente relevante en nuestra economía. Y para eso tenemos que hacer más investigación, tenemos que apoyar la tecnificación del sector. Nosotros tenemos un problema de escasez de agua, pero tenemos que hacer mucho más en tecnología. Tenemos que hacer mucho más en tecnología, por ejemplo, de sensores, para optimizar la utilización de agua. Y con eso podemos aumentar nuestro espacio para la agricultura. Entonces creo que tenemos muchas cosas que hacer. Hay un trabajo entre lo privado, lo público y las universidades que estamos llevando adelante en lo que hemos llamado los programas estratégicos. Ministro, y volviendo al tema del cobre y del precio del cobre, ¿qué plan tiene pensado el gobierno para ir en ayuda de aquellas pequeñas o medianas mineras que quizás no van a aguantar por mucho tiempo con un cobre al precio de hoy día, cercano a los $2, por ejemplo? Bueno, acá nosotros tenemos mecanismos de estabilización, que son los mecanismos de los precios que se le pagan a la minería en términos de un precio de sustentabilidad. ¿A través de NAMI? A través de NAMI, pero ciertamente que este es un escenario difícil, un escenario complejo, y nosotros lo que estamos haciendo como gobierno es generar todos esos instrumentos necesarios para potenciar el sector, para poder darle apoyo a los proveedores de ese sector, para que tengan salida, para que tengan acceso a nuevos mercados, para que también puedan mejorar su competitividad a través de tecnología. Acá no hay respuesta fácil, acá no tenemos una varita mágica para decir aquí se solucionan los problemas fácilmente. ¿Pero podrían haber salvatajes, por ejemplo, para esas empresas? ¿O ayudas financieras, quizás, para mantenerla a flote? Bueno, nosotros hemos dicho, tenemos ese instrumento, que es el instrumento del precio. Pero por eso le pregunto si habría otro, quizás. Yo creo que dado, ustedes saben, nosotros nos enfrentamos a una serie de restricciones en múltiples sectores. Hemos sido un gobierno y lo vamos a seguir siendo responsables respecto a los compromisos que adquirimos, porque la situación fiscal es una situación que tenemos que cuidar y la sanidad de las cuentas fiscales es algo muy importante. Ministro, el último tema, porque ya se nos acaba el tiempo, pero quería abordarlo también, tiene que ver con el proyecto de libre competencia que avanza en el Senado. Quizás no lo sabemos todavía, la agenda está ahí en veremos, pero usted podría ir al Senado durante la jornada. Pero más allá de eso, de su pauta, va avanzando el proyecto que busca aplicar más sanciones
a los casos de colusión, ¿no? Sanciones penales incluso. ¿Va a la velocidad que quiere el gobierno precisamente ese proyecto? O sea, ¿está avanzando al ritmo que ustedes esperaban? Nosotros tenemos dos proyectos ahora en el Senado, en la Comisión de Economía del Senado, que son el de libre competencia y también el de fortalecimiento del CERNAC. Y lo que hemos hecho esta semana, presentamos los proyectos en la comisión y hemos acordado con la comisión un método de trabajo que nos permita despacharlos a la brevedad posible, obviamente con todo el rigor y todo el análisis que se requiere hacer. Así que nosotros agradecemos la disposición de la Comisión de Economía. Hemos dicho que estos proyectos tienen que ser aprobados lo más rápido posible porque esa institucionalidad es necesaria para poder prevenir y también para castigar adecuadamente lo que son atentados en contra de la libre competencia. O sea, al gobierno le interesa que existan sanciones más fuertes y de cárcel incluso si es que corresponde en caso de colusión, ¿cierto? Nosotros hemos dicho tenemos que aumentar las multas, que sean proporcionales al beneficio económico que han obtenido los infractores y al mismo tiempo generar penas de cárcel para aquellos que se coluden. Ok, entonces si eso es de interés del gobierno, ¿qué le parece a usted, ministro, que hoy día haya una pugna entre el Tribunal de Libre Competencia y la Fiscalía, que está tratando de avanzar por el lado penal en el caso de la colusión del papel tisú? Se lo pregunto porque ahora el Tribunal de Libre Competencia no quiere pasar los antecedentes a la Fiscalía y hay una cierta como competencia cuando uno podría pensar que podrían ir perfectamente por carriles paralelos, ambos casos, digamos. A ver, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros en el proyecto de ley que enviamos al Congreso, que la presidenta Bachelet envió al Congreso en marzo de este año, generamos un tipo penal para la colusión. O sea, aquellos que se coluden vayan a la cárcel. Y ese tipo, esa colusión es muy clara, muy específica. Y también generamos una institucionalidad, y hemos venido construyendo una institucionalidad para que sea la Fiscalía Nacional Económica la que efectivamente tenga la iniciativa en esas materias. Nos parece que es muy importante porque existen criterios de especialidad muy importantes. Y la Fiscalía Nacional Económica tiene todos los medios de prueba, puede interceptar teléfonos, revisar computador, allanar oficinas. Nos parece que entonces que cuenta con todo el instrumental para llevar adelante esto. No obstante, después se suben, obviamente, todas las demás acciones del Ministerio Público. Ahora, eso es respecto al proyecto de ley. Respecto a la situación puntual que tú me preguntas, aquí las instituciones tienen distintas visiones respecto de lo que son esta materia en términos de lo que es la entrega de información y lo que corresponde es que las instituciones funcionen. A nosotros nos parece, como gobierno, que tenemos que respetar a cada una de las instituciones y aquí tenemos una, digámoslo así, una diferencia entre el Ministerio Público, entre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y para eso tenemos institucionalidad para dirimirla. Sí, es cierto que hay una institucionalidad, ministro, pero ustedes como gobierno están interesados en precisamente cambiar la legislación para avanzar hacia una pena de cárcel eventualmente o mayores sanciones. Desde esa perspectiva uno entendería que al gobierno también le interesa que la causa penal en este caso avance y eso no se le puede porque el tribunal sin mayores razones o muy lógicas al menos no le quiere pasar la información. Da la impresión como que el Tribunal de Libre Competencia no quisiera que avanzara la causa penal. Yo entiendo que hay una diferencia respecto del nivel de confidencialidad que tiene una y otra institución respecto de temas que son sensibles. Pero para ser muy claro, nosotros hemos propuesto como gobierno un tipo penal muy claro, muy específico y hemos propuesto una forma en que se lleva adelante esa acción. Así que nos parece que nuestro compromiso como gobierno es claro respecto a esta materia. Respecto al punto en particular, recuerde usted que no existe claridad todavía respecto de si en este tipo de situaciones corresponde o no corresponde una acción penal. Le recuerdo que en el caso de las farmacias también hubo un fallo de la Corte respecto de esta materia. Entonces, de nuevo, como gobierno no corresponde que nosotros opinemos respecto de estas diferencias en términos de competencia que está enfrentándose entre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el Ministerio Público. Chile tiene institucionalidad para dirimir esas diferencias y esperemos que esas diferencias sean dirimidas. Lo resolverá el Tribunal Constitucional. Ministro, gracias por haber venido hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a una pausa aquí en Mañana en Directo. Volvemos en minutos. No se vayan.